Buen día, le vamos a exponer la NIC 8, que se trata sobre las políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Somos el grupo número 1, sección F, y los integrantes somos Dominga Us, Vicente Pacajoc, Bianchi García, Ever Vidal, Andrea Herrera y Carolina Espinosa. NIC 8, políticas contables, cambio de las estimaciones contables y errores. El objetivo de esta norma principal es prescribir todos aquellos criterios y modificaciones que se realizan a las políticas contables. Esto con el fin primordial para darle un mejor tratamiento contable de toda la información que se va a revelar, así como también los cambios en las estimaciones contables y la corrección de errores. En sí, esta norma trata principalmente sobre la relevancia y la fiabilidad de todos aquellos estados financieros que la entidad presenta. Esto con el fin de tener una comparabilidad de todos los estados financieros, ya sea de este o de periodos anteriores. El alcance de esta NIC 8 es aplicar, ya sea en la selección y aplicación de todas las políticas contables que se llevarán a cabo respecto a la contabilización de los cambios de estas mismas, así como las estimaciones contables y la corrección de errores de los periodos anteriores. Esto se hace con el efecto impositivo para la corrección de todos aquellos errores que se hayan realizado de los periodos anteriores. En las definiciones tenemos como las políticas contables. Esto, como bien sabemos, son todos aquellos principios, así como bases, acuerdos, todos aquellos procedimientos específicos que se han adaptado para poder elaborar los estados financieros. Una estimación contable, como bien sabemos que es un ajuste que se hace respecto a todos los importes de aquellos libros de activo o de pasivo, ya sea con el importe de consumo periódico de un activo que se pueda realizar tras una evaluación de la situación actual de cualquiera de estos elementos, o también así como de beneficios futuros esperados, las obligaciones asociadas ya sea con activos y pasivos correspondientes y todos aquellos cambios en las estimaciones contables. Esto con el fin de poder revelar nueva información, ya sea como nuevos acontecimientos o que no son corrección de errores. Siguiendo con las definiciones, la aplicación retroactiva, como el nombre lo dice, es aplicar nuevas políticas contables, ya sea en base a transacciones, algún otro sucesos o condiciones que se vaya dando dentro de una entidad. La reexpresión retroactiva en sí trata de corregir toda aquella información, medición o reconocimiento de los elementos más importantes de los estados financieros. Y la impracticable es la aplicación en donde se da a conocer que mediante a todos los esfuerzos realizados, este requerimiento no pueda hacerse uso dentro de una entidad en sí es impracticable. Políticas contables. Sección y aplicación de las políticas contables. Cuando una NIF sea aplicable o una transacción, otro evento o condición, la política o políticas contables a esa partida se determinará aplicando la NIF correcta. Es decir, cuando una NIF proporciona un marco detallado o un tratamiento contable específico para una transacción o situación particular, la norma prevalecerá sobre cualquier política contable general que pudiera aplicarse en otras circunstancias. Esto asegura que el tratamiento contable sea el más adecuado para el tipo específico de transacción o evento que se estén registrando. Por ejemplo, si una empresa tiene una transacción relacionada con instrumentos financieros,
La política contable para esta transacción se determinará de acuerdo con lo que establece la NIF 9, Instrumentos Financieros, ya que esta norma regula específicamente cómo deben ser tratados los instrumentos financieros, incluyendo su clasificación, medición y presentación. Uniformidad de las políticas contables. Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, a menos que una NIF requiera o permita específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podrían ser apropiados aplicar diferentes políticas. Si una NIF requiere o permite establecer esas categorías, se seleccionará una política contable adecuada y se aplicará de manera uniforme a cada categoría. Es decir, la NIF permite que ciertas transacciones, eventos o condiciones sean clasificados en categorías específicas que podrían justificar el uso de diferentes políticas contables para cada categoría. Esto es particularmente útil cuando hay diferentes significativos en la naturaleza de las partidas dentro de la misma clase de transacciones. Por ejemplo, arrendamientos. Según la NIF 16, los arrendamientos se pueden clasificarse como arrendamientos operativos y arrendamientos financieros. Aunque ambos son arrendamientos, cada categoría requiere un tratamiento contable distinto. Otro ejemplo podría ser instrumentos financieros. La NIF 9 establece que los instrumentos financieros pueden clasificarse de diferentes categorías, como activos financieros mantenidos para negociar, disponibles para la venta o costo amortizado. Cada categoría tiene su propia política de medición y reconocimiento. Esto garantiza que los estados financieros sean comparables y reflejen de manera precisa la situación financiera y los resultados de las operaciones. Los cambios en las políticas contables. Las políticas contables determinan cómo una empresa reconoce y presenta su información financiera. Cambiarla solo es posible si una NIF lo exige o si mejora la calidad de la información. Esto es crucial para la comparabilidad de los estados financieros a lo largo del tiempo, permitiendo a los usuarios identificar tendencias en la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo. Sin esta comparabilidad, los análisis serían inconsistentes y podrían afectar la toma de decisiones. ¿Qué no se considera un cambio de política contable? Es importante distinguir entre un cambio de política contable y otras modificaciones en el tratamiento contable. No se considera un cambio en la política cuando la aplicación de una política contable o nuevas transacciones o eventos que difieren sustancialmente de situaciones anteriores. El uso de una nueva política contable en transacciones o eventos que no habían ocurrido antes o que en el pasado no tenían importancia material. Y primera aplicación de un modelo de revaluación para activos conforme la NIC 16, propiedad, planta de equipo, o la NIC 38 de activos intangibles. Un ejemplo es en un cambio de la política, sino la adopción de un criterio permitido. Eso también aplica para las transacciones nuevas o eventos que antes no ocurrían, sino una aplicación inicial. Esto es importante poder distinguir para poder evitar confusiones en los informes financieros. La aplicación de cambios en las políticas contables. Hay dos formas de aplicar un cambio en la política contable. Uno, si la NIF exige el cambio, si se sigue el tratamiento indicado en sus disposiciones transitorias. Dos, si es un cambio voluntario y se aplica retroactivamente ajustando la información de los periodos anteriores para mantener la comparabilidad. Cuando un cambio de política contable es requerido por una NIF, se sigue el tratamiento indicado en sus disposiciones transitorias, y si un cambio voluntario debe aplicarse retroactivamente ajustando los estados financieros anteriores, y si no hay una NIF aplicable, la gerencia puede recurrir a otras fuentes normativas. Un ejemplo de un cambio voluntario podría pasar de un método de depreciación lineal a uno basado en unidades de producción para reflejar mejor el desgaste de los activos.
La aplicación retroactiva y sus limitaciones. Cuando se realiza un cambio de política contable, la entidad debe de ajustar los estados financieros de periodos anteriores como si la nueva política siempre hubiera estado en vigor. Se ajustaron los saldos iniciales del patrimonio del periodo más el antiguo presentado, los importes comparativos en los estados financieros. Estas limitaciones, pues es impracticable calcular el efecto exacto del cambio en cada periodo específico, si no se puede determinar el efecto acumulado total todos en los periodos anteriores. El cambio en la política contable normalmente se aplica retroactivamente ajustando estados financieros previos como si siempre se hubiera usado la nueva política. Sin embargo, si calcular el efecto exacto es impracticable, se aplica prospectivamente desde la fecha más antigua posible. Por ejemplo, si una empresa cambia su método de evaluación de inventarios de FIFO a costo promedio, pero no puede recalcular datos pasados, aplicará el nuevo método solo en adelante. La información a revelar. Siempre que se realice un cambio en una política contable, se debe de informar qué norma lo requiere, por qué se hace y cuál es su impacto en los estados financieros. Si el cambio es voluntario, también se debe justificar su beneficio y en caso de ser impracticable aplicarlo retroactivamente, se debe explicar por qué. Un ejemplo de la revaluación sería si una empresa cambia su método de depreciación y se debe indicar cómo afecta su utilidad y patrimonio en los estados financieros. El impacto financiero es un ajuste en cada cuenta afectada de los estados financieros. También se afectan las ganancias según la NIC 33 que es aplicable y si no se puede aplicar retroactivamente, también se debe identificar el motivo del porqué. Como resultado de las incertidumbres inherentes al mundo de los negocios, muchas partidas de los estados financieros no pueden ser medidas con precisión, sino solo estimadas. El proceso de estimación implica la utilización de juicios basados en la información fiable disponible más reciente. Por ejemplo, podría requerirse estimaciones para las cuentas por cobrar de dudosa recuperación, la obsolescencia de los inventarios, el valor razonable de activos o pasivos financieros, la vida útil o las pautas de consumo esperadas de los beneficios económicos futuros incorporadas en los activos depreciables y las obligaciones por garantías concedidas. Siguiendo con los cambios en las estimaciones contables, el efecto de un cambio en una estimación contable, diferente de aquellos cambios a los que se aplique el párrafo 37, se reconocerá de forma prospectiva, incluyéndolo en el resultado de a. El periodo en que se tiene lugar el cambio, si éste afecta solo a ese periodo. B. El periodo del cambio y periodos futuros, si el cambio afectase a todos ellos. En la medida que un cambio en una estimación contable dé lugar a cambios en activos y pasivos o se refiere a una partida de patrimonio, deberá ser reconocido ajustando el valor en libros de la correspondiente partida de activo, pasivo o patrimonio en el periodo en que tiene lugar el cambio. El reconocimiento prospectivo del efecto de un cambio en una estimación contable significa que el cambio se aplica a las transacciones y otros eventos y condiciones desde la fecha del cambio en la estimación. Información a revelar de estimaciones contables. La entidad revelará la naturaleza e importe de cualquier cambio en una estimación contable que haya producido efectos en el periodo corriente o que se espera vaya a producirlos en periodos futuros, exceptuándose de lo anterior la revelación de información del efecto sobre periodos futuros en el caso de que fuera impracticable estimar ese efecto. Si no se revela el importe del efecto en periodos futuros debido a que la estimación es impracticable, la entidad revelará este hecho. La norma también nos habla de los errores, y los errores surgen al momento de reconocer, de valorar, de presentar y al momento de revelar la información de los elementos de los estados financieros. En el momento de reconocer podemos hablar de que no se consideró, por ejemplo, el costo de una propiedad, planta y equipo y no se tomó en cuenta los costos del flete. Eso nos habla de un error en el momento que lo reconocemos, en el momento que lo valoramos. Podemos hablar de un error cuando presentamos una deuda a largo plazo como un pasivo corriente y en el momento de revelar la información. Y en cada uno de estos momentos podemos detectar un error.
La norma también nos habla de que los estados financieros no deben de contener ningún error, ya que de contenerlo, estos no cumplen con las normas de información financiera. La NIC 8 es una norma de información financiera y para decir que los estados financieros están realizados con base a normas, se debe de cumplir la NIC 8. Esto porque los errores afectan la situación financiera y el rendimiento de cada empresa. También nos dice que las correcciones de errores se pueden realizar mediante la reexpresión retroactiva. Esta se puede hacer cuando se haya formulado los primeros estados financieros posterior de haber determinado el error. ¿Qué sucede si el error pertenece al periodo presente o fue en este momento en el que nos dimos cuenta? Si nos dimos cuenta antes de formular los estados financieros, simplemente se corrige y posteriormente se formulan los estados financieros. Ahora bien, ¿qué sucede si el error es de años anteriores? Si lo descubrimos en un tiempo posterior, pues lo corregimos mediante una reexpresión retroactiva. Eso se realiza en los primeros estados financieros formulados luego de que descubrimos el error. Es decir, debemos de ir hacia el periodo en el que se cometió el error y reexpresar los valores para corregir el error que determinamos. Es por esto que este procedimiento se llama reexpresión retroactiva. Las limitaciones que tenemos con esta reexpresión retroactiva es que nos dice la norma que cuando es impracticable determinar los efectos del error, ya sea de uno o de más periodos, se procederá a reexpresar los saldos iniciales, ya sea del activo, del pasivo y del patrimonio, hasta donde sea posible o practicable realizar la reexpresión de los saldos. Según la NIC 8, establece que los errores de periodos anteriores deben de corregirse retroactivamente, salvo que sea impracticable hacerlo. Además, la norma exige que las entidades revelen cierta información en los estados financieros cuando se identifican y corrigen estos errores. De acuerdo con el párrafo 49, al corregir un error de periodos anteriores, una entidad debe de revelar lo siguiente: la naturaleza del error, el monto de la corrección en cada estado financiero afectado, si es posible determinarlo, debe realizar ajustes en cada partidas afectadas de los estados financieros comparativos, el hecho de que se ha corregido el error mediante una reexpresión retroactiva y si la aplicación respectiva no es posible aplicar la razón, por qué la reexpresión no fue posible, cómo y desde cuándo se ha corregido el error. Impracticabilidad de la aplicación de la reexpresión retroactiva. La aplicación retroactiva se refiere a la implementación de un cambio en una política contable, como si esa política siempre hubiera estado en vigor. Sin embargo, la NIC 8 permite excepciones cuando la aplicación retroactiva no es practicable. Se considera impracticable si la entidad no puede aplicar la política contable retrospectivamente después de realizar todos los esfuerzos razonables. Y la reexpresión retroactiva se refiere a la corrección de errores en los estados financieros, como si estos nunca hubieran ocurrido. La NIC 8 permite excepciones cuando la reexpresión es impracticable. Les presento dos ejemplos, uno de impracticabilidad en la aplicación retroactiva. Como lo especifica en el párrafo 5 de la NIC 8, define que la aplicación es impracticable cuando la entidad no puede determinar los efectos de cambio en un grado razonable de certeza. Una empresa cambia su método de depreciación de línea recta a unidad de producción y no tiene datos históricos suficientes para calcular el impacto del cambio de manera fiable. Número 2 sería de reexpresión retroactiva. Un error de reconocimiento de ingresos de años anteriores que no puede ser corregido debido a la falta de registros contables fiables.